Bueno, una vez más les queremos dar la bienvenida a cada uno. Once again, we'd like to welcome each and every single one of you. Si ustedes nuevamente han asistido a la iglesia en las últimas semanas, If you're new to Life Church, perhaps this is your first or second time. si no he tenido la oportunidad de conocerlos, If I haven't had the opportunity to meet you, mi nombre es Jason y sería un placer y un honor poder conocerlos después del servicio. his name is Jason, and it'd be a privilege and an honor to be able to meet you after service. Así que ahí nos vemos en el lobby. So I'll see you in the lobby. Bueno, all right, well, we are in our series on David. Estamos en nuestra serie sobre David. So look at your neighbor and say the name David. Mira que está a tu lado y dile David. We've been 7 weeks into our series on David. Hemos estado 7 semanas dentro de nuestra serie de David. We started way back in 1 Samuel, Comenzamos en Primera de Samuel and today we're in 2 Samuel. y hoy estamos en Segunda de Samuel. It's our second week in 2 Samuel, Es nuestra segunda semana en Segunda de Samuel and we're in 2 Samuel chapter 6. y estamos en Segunda de Samuel capítulo 6. So go ahead and open your Bibles to 2 Samuel chapter 6. Así que abran sus Biblias a Segunda de Samuel capítulo 6. If you have a Bible or if you have the Bible app on your phone. Si tienes tu Biblia o la aplicación de la Biblia. Today we're going to talk about the theme of worship. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la adoración. Write down worship on your notes. Apunten adoración en sus apuntes. Let me just say, worship is this like weirdly strange thing in the church. Mira, la adoración es algo extraño dentro de la iglesia. As a pastor, Como pastor, I get more constructive criticism on worship than anything else. recibo más constructivo comentarios sobre la adoración que cualquier otra cosa. Like there's a lot of people that want to help me have a better worship service. Hay muchas personas que quieren ayudarme a tener un mejor servicio de adoración. Not a lot of people want to help me develop a better message. No hay muchas personas que quieren ayudarte a desarrollar un mejor mensaje. Not a lot of people want to show up for early morning prayer. No mucha gente quiere llegar temprano a la oración. Not a lot of people want to help organize events. No mucha gente quiere organizar eventos. But a lot of people have an opinion about worship. Pero mucha gente tiene opinión sobre la adoración. They'll say things like, well, Pastor, if you would just sing this song, Dicen cosas como, pastor, si solo cantaran esta canción, if you would just do this style, si tan solo hicieras este estilo. because a lot of people have opinions about worship, Porque muchas personas tienen opiniones de la adoración. and that's okay. Y eso está bien. But it's interesting to me Pero me es interesante that even unbelievers que aún los que no creen have some kind of expectation when they come into our worship. tienen alguna expectación al venir a nuestra adoración. In fact, a lot of people who've come to know Jesus Christ here at Life Church, De hecho, muchas personas que llegaron a conocer a Jesucristo aquí en Life Church they'll point to worship apuntan hacia la adoración, as something that started to break down the barriers and the walls. algo que comenzó a quebrantar las murallas en sus corazones. They started getting curious about what was going on and who this God is that we're singing about. Les comenzó a entrar la curiosidad, ¿quién es este Dios del que estamos cantando? We have this event called Meet the Pastors, and it's for people that are new to the church. Tenemos un evento que se llama Conocer al Pastor y es para aquellos que son nuevos a la iglesia. And not too long ago, we had a family that was attending our Meet the Pastor. Y no hace mucho teníamos una familia que estaba atendiendo ese evento And this lady was describing her experience. y una dama estaba describiendo su experiencia. And she said, you know, we haven't really gone to church much. Y bueno, sabes, no hemos ido a la iglesia mucho. You know, we try to be good people. Tratamos de ser buenas personas. We're having marriage problems. Tenemos unos problemas matrimoniales. So we said, let's go to church. Maybe he'll fix it. Así que dijimos, pues vamos a la iglesia, la mujer eso lo arregla. And we've never been in a church like this before. Y nunca habíamos venido a una iglesia como esta. People raising their hands, Personas levantando sus manos, singing, cantando, going down to the front for prayer. y yendo hacia el altar para la oración. She said, even during worship, Aún durante la she adoración, goes, I felt something I've never felt before. sentí algo que nunca había sentido. And it was like a magnet that just kept drawing us back week after week. Y era como un imán que me siguió atrayendo semana tras semana. I didn't know what it was, but I wanted more of it. No sabía lo que era, pero quería aún más de ello. Worship.
Adoración. And so we're going to talk about worship today. Y así que vamos a hablar de la adoración el día de And hoy. here's what we're going to do. Y esto es lo que vamos a hacer. We're just going to walk through the story found in 2 Samuel chapter 6. Vamos a andar a través de la historia que se encuentra en Samuel capítulo 6. And when we get to the end of the story, Y cuando llegamos al fin de la historia, I just want to share one principle about worship with you. quiero compartir un principio de la adoración contigo. And then we're going to go back into worship. Y luego vamos a regresar a un tiempo de adoración. So you ready? ¿Están listos? 2 Samuel chapter 6, Segunda de Samuel capítulo 6, verse 2. versículo 2. And it says, "And David arose and went with all the people who were with him to bring up from there the ark of God. Y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios. Okay, so we're talking about the ark of God. Estamos hablando del arca de Dios. If you don't know about the ark of God, Si no conoces del arca de Dios, it was lost estaba perdido until Dr. Jones found it, hasta que el Dr. Jones lo encontró. right? In the movie The Raiders of the Lost Ark. En la película de Raiders of the Lost Ark. There we go. Dr. Jones, Indiana Jones found it. Ahí está Indiana Jones y vemos que lo encontró. Somebody wants to go and watch the movie now. Alguien quiere ir a ver la película ahora. But honestly, the ark of God was lost. Pero honestamente el arca de Dios está perdido. And so it says David went down to retrieve it and bring it back. Y dice que David bajó a obtenerla y traerla para atrás. So where was it lost? Where was it at? Maybe you're wondering. Y quizás te preguntes, pues, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba perdida? Well, you have to go back to 1 Samuel chapter 5 Tienes que regresar a Primera de Samuel, capítulo 5, to see where the ark of God was lost. para ver dónde es que se perdió el arca de Dios. So here's the story. In 1 Samuel chapter 5, the nation of Israel went to battle against the Philistines. Aquí está la historia en Primera de Samuel capítulo 5. La nación de Israel fue en batalla contra los filisteos And they took the ark of God with them to battle y se llevaron el arca de Dios con ellos a la batalla, because in previous battles, porque en batallas previas, when the ark of God was there, they won. cuando estaba ahí el arca de Dios, ganaban. So they brought the ark of God with them to battle. Así que trajeron el arca con ellos a la batalla, But the problem was they weren't living for God. pero el problema es que no estaban viviendo para They were Dios. living in sin and rebellion. Estaban viviendo en pecado, en rebelión, And God won't be manipulated. y Dios no va a ser manipulado. And so God said, no, if you're not living right, Y Dios dijo, no, si no estás viviendo you bien, don't get my blessing. no vas a recibir mi bendición. So they lost the battle, Así que perdieron la batalla, but worse than that, pero aún peor que eso, they lost the ark of God. perdieron el arca de Dios. The Philistine army took it with them. El ejército de los filisteos se lo llevó. They went back to their house and they brought it to their own temple. Regresaron a su pueblo y lo trajeron a su templo. And in their temple, they had a statue to their god called Dagon. Y en su templo tenían una estatua edificada para su dios Dagón. And that's where they put the ark of God at. Y ahí fue donde pusieron el arca de Dios. But what happens, Pero lo que pasa, they go to sleep and they wake up the next morning se van a dormir, amanecen el día siguiente and there's mice that are overrunning the entire city. y hay ratones por toda la ciudad. Mice everywhere. Ratones por todos lados. And the leaders wake up with tumors all over them. Y los líderes amanecen con tumores en todo su cuerpo. The statue Dagon has fallen on its face La estatua de Dagón ha caído a su cara and the hands are chopped off. y las manos están mochadas. Like, weird coincidence. Qué coincidencia, So ¿no? they moved the ark of God to another Philistine city. Así que mueven el arca de Dios a otra ciudad filistea And the next day, y al día siguiente the same thing happens. lo mismo pasa. There's mice everywhere. Hay ratones por todos lados. The leaders have tumors all over them. Los líderes tienen tumores por donde quiera. Statues falling on his face. La estatua caída en su rostro, Hands are cut off. las manos mochadas. And that keeps happening in different cities. Y sigue pasando en diferentes ciudades. So the Philistines come to the conclusion, Así que los filisteos llegan a la conclusión, we don't want this thing anymore. no queremos esto ya. So they put the ark of God on a cart So ponen el arca de Dios en una carreta with a couple cows out in front, oxen, y liderados por unas vacas and they just let it go. y la dejan ir. And can you imagine, Y puedes imaginar out of all the different directions those cows could go, de todas las diferentes direcciones en las cuales esas vacas pueden caminar, they turn se dan la vuelta and they go straight back towards Israel. y se van directamente hacia Israel.
And so there's a Jewish guy named Shemesh Hay un hombre judío llamado Shemesh that sees the ark of God coming, que mira el arca de Dios venir and he takes it to his home, y se lo lleva a su casa. right? Who wouldn't? ¿Quién no se lo llevaría? Free ark of God. Una arca de Dios gratis. So people in his house get curious. La gente en su hogar les entra la curiosidad. What's inside? ¿Qué está adentro? And so they open it up to look inside, La abren para mirar adentro, like the Germans did in Raiders of the Lost Ark. como los alemanes hicieron en Raiders of the Lost Ark. And the guys who looked inside Y los hombres que miraron adentro died instantly, instantáneamente murieron, kind of like the Germans did in the movie. tal como los alemanes en la película. By the way, the movie's fiction. Bueno, para que sepan, la película no es de verdad. But so they died. Murieron Shemesh says, this thing's too dangerous to stay here. y Shemesh dice, esta cosa es muy peligrosa para que se quede aquí. I don't want it in my house anymore. No la quiero en mi casa más. So he has some priests from the neighboring town come and pick it up. En el otro pueblo manda traer a los sacerdotes para que vengan y la recojan. And they take it to the house of a guy named Abinadab. Y lo llevan a la casa de un hombre llamado Abinadab. And so Abinadab welcomes the ark of God into his house, Abinadab recibe el arca de Dios en su casa, puts it in a room, lo pone en un cuarto and that's where it stays for 20 years. y ahí es donde permanece por 20 años. That all took place in 1 Samuel chapter 5. Todo eso aconteció en 1 de Samuel capítulo 5. 20 years go by, Pasan 20 años and now we're in 2 Samuel chapter 6, y ahora estamos en 2 de Samuel capítulo 6, our text for today. nuestro texto de hoy. And so David goes to Abinadab's house to get the ark of God. David va a la casa de Abinadab a obtener el arca de Dios. And it says in verse 3, Y dice en el versículo 3, and they carried the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on a hill, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, were driving the new cart. colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaron la carreta nueva. So two things I want you to underline or circle in your Bible. Dos cosas que quiero que subrayes o circules en tu Biblia. I hope you'll understand the significance of it by the time we finish today. Espero que entiendas qué significante es para el momento que terminemos el día de hoy. You can underline new cart. Puedes subrayar carreta nueva. We're going to talk about the significance of that. Vamos a hablar de la significancia de eso. And you can underline the name Uzzah, Y puedes subrayar el nombre Usa, because he's going to be a character we're going to talk about in just a little bit. porque él va a ser un personaje de la cual vamos a estar hablando aquí momentáneamente. Remember, Uzzah is Abinadab's son, Recuerda que Usa es hijo de Abinadab and he's lived in the same house with the ark of God for 20 years. y ha vivido en la misma casa con el arca de Dios por 20 años. In verse 5 it says, and David and all the house of Israel were celebrating before the Lord with songs and lyres and harps and tambourines and castanets and cymbals. En el versículo 5 dice así, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Right, they're having this praise party. Están teniendo una fiesta de alabanza. Verse 6, and when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah put out his hand to the ark of God, took hold of it, for the oxen stumbled, and the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God struck him down there because of his error, and he died there beside the ark of God. Versículos 6 y 7 dice así, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. This is a big deal. Esto es una gran cosa, ¿eh? Now watch this next verse. Mira este siguiente versículo. And David was angry because the Lord had broken out against Uzzah. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. One of the things I love about the Bible
Una de las cosas que me encantan de la Biblia is how honest it is. es qué tan honesta es. And here it says David was angry at God. Aquí dice que David estaba enojado con Dios, He was offended by God. estaba ofendido con Dios. He's probably thinking, come on, God. Quizás estés pensando, ¿qué está pasando, Dios? Come on. Uzzah was just trying to help you. Usa solo quería ayudarte. He was trying to give you a favor. Te estaba queriendo hacer un favor. Why are you going to treat him like ¿Por that? qué lo trataste así? If we're honest, Si somos honestos, we're not the first generation in history to be offended by God. no somos la primera generación en la historia que está ofendida por Dios. Right? Generation after generation has taken offense to the way God does things. Generación tras generación ha tomado, se ha ofendido por lo que dice la palabra de Right? Dios. Like, God, why did you do it that way? Dios, ¿por qué lo hiciste de tal manera? Why didn't you do it this way? ¿Por qué no lo hiciste así? And so David's upset with God. Así que David está enojado con Dios And he's afraid. y tiene temor. That's what verse 9 says. Lo que dice el versículo And 9. David was afraid of the Lord that day, and he said, how can the ark of the Lord come to me? So David was not willing to take the ark of the Lord into the city of David, but David took it aside to the house of Obed-Edom. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. All right, so that sets up our story for today. Ahora, ahí es donde hemos establecido nuestra historia para el día de hoy. And so if you're taking notes, I want you to write this down. Si estás tomando apuntes, quiero que apuntes esto. Why did God strike down Uzzah? ¿Por qué es que Dios mató a Usa? Well, because there's a problem called sin. Bueno, porque hay un problema del pecado. So let's talk about the problem of sin. Vamos a hablar sobre el problema del pecado. And so if you're looking at Uzzah's story and it doesn't make sense to you, Si estás mirando la historia de Usa y como que no tiene sentido, maybe you're thinking, well, the punishment feels like it was way more severe than the crime. quizás estás pensando que el castigo fue aún más severo que el crimen, And I get that. y entiendo eso, But the whole point of the story pero todo el punto de la historia is that the punishment was not more severe than the crime. es que el castigo no fue más severo que el crimen. And here's why. Y esto es por qué. First of all, God had given very specific instructions Primeramente, Dios había dado instrucciones específicas about how to carry the ark of God. de cómo cargar y mover el arca de Dios. You can read all about it in Exodus chapter 25. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 25. You see, the ark had these little loops on it El arca tenía estos lazos al lado, where you could put a pole through and the priest would carry it. donde metías una varilla y los sacerdotes lo cargaban. But they didn't carry the ark of God. Pero no cargaron el arca de Dios, They put it on a new cart. lo pusieron en una carreta nueva And they let the new cart carry it. y permitieron que la carreta lo cargara. It was easier. Era más fácil. You didn't have to work as hard. No tenías que trabajar igual de duro. It was a shortcut. Era un corto paso. I wonder how many times do we look for the easy way or the shortcut in our own spiritual walk? Me pregunto cuántas veces nosotros aún mismo tratamos de ver lo más fácil en nuestro caminar espiritual. You see, God had given them very specific instructions to obey, Dios les había dado instrucciones específicas que obedecieran and they disobeyed God. y desobedecieron a Dios. They put it on a new cart. Lo pusieron en una carreta nueva. Where do we even get the example or the idea of a new cart? ¿De dónde agarran esa idea de carreta nueva? It's exactly what the Philistines did. Era exactamente lo que hicieron los filisteos. So the Jews are trying to say, well, they did it, Los judíos están tratando de decir, pues ellos lo hicieron and we just want to do what they did. y queremos hacer lo que ellos hicieron. So they disobeyed God. Y así que desobedecen a Dios. But the second thing, Pero la segunda cosa and a much larger issue, y un problema aún más grande was Uzzah was unaware of his own sinfulness. es que Usa no se dio cuenta de su propio pecado.
Uzzah sees the ark of God about to fall off the cart. Usa ve que el arca de Dios está a punto de caerse. It's going to fall onto the ground. Va a caerse al suelo He thinks the ground is dirty. y él piensa que el suelo está sucio. I'm going to help God out here. Voy a ayudarle a Dios ahí. And so I'm going to keep it from falling Así que voy a prevenir que caiga because he thinks the ground is dirty, porque piensa que el suelo está sucio, but he doesn't know how dirty his own hand is. pero él no sabe qué tan sucia está su mano. You see, R.C. Sproul writes, R.C. Sproul escribe, the dirt had never rebelled against the authority of God. Only sinful men had done that. It wasn't the dirt on the ground that would defile the ark. It was the touch of man that would. la tierra nunca se había rebelado contra la autoridad de Dios, solo el hombre pecador lo había hecho. No era la tierra del suelo lo que contaminaría el arca, era el toque del hombre. You see, our sin makes us infinitely more offensive to God Mira, nuestro pecado nos hace aún más ofensivo a Dios. than the filthiest of dirt on the planet. Aún más que la tierra más sucia del planeta. You're saying, well, I'm not that bad of a person. Quizás diga, bueno, pues yo no soy una persona muy mala. I don't do a lot of bad things. Yo no hago muchas cosas malas. I'm a nice person. Soy una persona buena. I help other people out. Ayudo a los demás. I'm good. Soy bueno. You might be good, Quizás seas bueno, but you're not thinking about the holiness of God. pero no estás pensando en la santidad de Dios. Imagine you're drinking a glass of milk Imagínate que te vas a tomar un vaso de leche after a couple of like chocolate chip cookies. después de haberte comido unas galletitas de chocolate. And so you're drinking some milk. Y estás tomando tu leche. And I tell you, I put a couple drops of poison in there. Y te digo, mira, acabo de poner unas cuantas gotas de veneno dentro de eso. You don't say, No dices, well, it's okay. bueno, está bien. It's 99% good. Es 99% bueno. You say, I'm not going to touch that. Dices, no voy a tomar eso. Right? How many of us we think, well, I'm good. ¿Cuántos de nosotros pensamos, bueno, pues soy bueno, I'm 99% good. 99% bueno? Listen, if you're rotten, you're rotten. Mira, si estás podrido, estás podrido. We sometimes, like Uzzah, kind of seem unaware of this. Muchas veces como usa, como quienes nos damos cuenta. That coming into the presence of God with sin Ahora, entrar a la presencia de Dios con pecado is like trying to land a piece of paper on the surface of the sun. es como tomar un papel toalla y ponerlo en la superficie del sol. And so there's this problem called sin. Así que hay un problema llamado el pecado. With sin, we cannot come into the presence of God. Con el pecado no podemos entrar a la presencia de Dios. So it brings up the question, Así que nos trae a la pregunta, how do we approach God? ¿cómo nos acercamos a Dios? And so knowing that we had a problem called sin, Sabiendo que tenemos un problema llamado pecado, God prepared an answer. Dios preparó una respuesta. And in his answer, Y en su respuesta, we see it in our passage. lo miramos en nuestro pasaje. In verse 11, En el versículo 11. it says, And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. And it was told King David, The Lord has blessed the household of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. God was blessing Obed-Edom's home. Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom. David gets the message of what's going on. David recibe el mensaje de lo que está pasando. It's as if God was trying to tell David, Es como si Dios le estuviera diciendo a David, my intention is to bless, mi intención es bendecirte. but if you want my Si blessings, quieres mi bendición, you got to do it my way. tienes que hacerlo de mi manera. And so look at the next verse. Mira el siguiente versículo. Verse 13 Versículo says, 13. And when those who bore the ark of the Lord
don't miss this now. This time they're not putting it on a new cart. This time they're carrying it. All right? It says that those who bore the ark of the Lord had gone 6 steps. He sacrificed an ox and fattened animal. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, y no se pierdan de esto, ahora la estaban cargando, no llevando en una carretilla, pero los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Right? So every 6 steps now they're making a sacrifice. Ahora cada 6 pasos están haciendo un See, sacrificio. God provided a way for people to enter his presence Dios proveó una manera para que el pueblo entre a su by presencia means of a sacrifice. a través de un sacrificio. And we probably don't understand how gruesome or ugly a sacrifice was. Y quizás no entendemos qué tan feo era un sacrificio. But it was supposed to be like that because our sin is ugly and messy. Pero tenía que ser así porque nuestro pecado es desordenado y feo. And there's a lamb that was dying in their place. Y había un cordero que estaba muriendo en lugar de ellos. And it points towards the gospel Y nos apunta hacia el evangelio. that Jesus would one day be like one of these lambs, Que Jesús un día sería como uno de estos corderos. that he would die once and for all in our place. Que Él moriría en nuestro lugar. That on the cross, the wrath of God for our sins Que en la cruz la ira de Dios por nuestros pecados would be absorbed into his body. sería absorbido a su cuerpo. Tony Evans tells a story of a couple Tony Evans cuenta una historia de una pareja. that they're hiking through an open field Están de caminata en un campo abierto and a storm comes. y viene una tormenta. And in that storm, there's hail that's falling on them. Y en esa tormenta hay granizo que está cayendo. And so there's no cover to go under. Y no hay donde se pueden cubrir. So thinking quickly, they lay down on the ground. Rápidamente se acuestan en el suelo. The wife lays down and the husband lays on top of her and covers her. La esposa se acuesta en el suelo y el esposo se acuesta arriba de ella. And so he lays on top and he takes the bruteness of the hailstorms. Y él está arriba de ella y él está recibiendo los golpes del granizo. He's thinking it's just going to be a few seconds and it's going to pass by. Está pensando va a ser solo unos segundos y me va a pasar. But was a few seconds turned into several minutes. Lo que eran unos cuantos segundos se convirtió en unos cuantos minutos. And the hail got larger and larger Y el granizo se comenzó a hacer más grande y más and grande. hit with more and more force. Y caía con más y más fuerza. After a few minutes, Después de unos cuantos minutos, there was blood dripping off of his ears. le estaba goteando la sangre en las orejas. He had scars on his shoulders, his arms, his back. Tenía cicatrices en sus hombros, en su espalda, en sus brazos. Scars that he still has to this day. Cicatrices que todavía aún el día de hoy las tiene. When the local news heard about it, Cuando el noticiero local escuchó de ello, they interviewed them. hicieron una entrevista con The ellos. day the husband saved the wife's life from the hail. El día que el esposo salvó la vida de la esposa del granizo. And they asked the wife, how do you feel knowing what your husband did for you? Y le preguntaron a la esposa, ¿cómo se siente usted sabiendo lo que hizo su esposo por usted? And she said, Y ella dijo, every time I see the scars on his back, I love him more. cada vez que miro las cicatrices en su espalda, lo amo aún más. Did you know that in the book of Revelation, ¿Sabías que en el libro de Revelación there'll only be one person in heaven with scars? solamente habrá una persona en el cielo con cicatrices? The Bible says that you and I will have perfect bodies, La Biblia dice que usted y yo tendremos cuerpos but perfectos, Jesus will have permanent holes in his hands and his feet, pero Jesús va a tener hoyos permanentes en sus manos, en sus pies, permanent hole in his side. un hoyo permanente en su costado. And it's our eternal reminder Y es un recordatorio eterno that the only reason we're in heaven que la única razón que estamos en el cielo is because of what he did for us on the es cross. por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. I'm not in heaven because I'm a good person. Yo no estoy en el cielo porque soy una buena persona. I'm not in heaven because I'm kind and merciful. Yo no estoy en el cielo porque soy una persona amable y misericordiosa. The only reason I'm in heaven La única razón que estoy en el cielo is because Jesus stood between me and the wrath of God. es porque Jesús se paró entre yo y la ira de Dios. And he took the hailstorm of God's wrath
y recibió los golpes de granizo de la ira de Dios. And when I see his scars, Y cuando yo miro sus cicatrices, I love him more. lo amo aún más. You see, when I understand the gravity of the problem of sin, Cuando entiendo la gravedad del problema del pecado, and when I understand what Jesus Christ did for me, y cuando entiendo lo que Jesucristo hizo por mí, then the only logical response I have la única respuesta lógica que tengo is to worship him. es adorarlo. Is to worship him. Es adorarlo. And that's what David does in our story. Y eso es lo que hace David en nuestra historia. Verse 14. Versículo 14. And David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. Vestido tan solo con un ifod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Now, what else do you do before a God who saved your life like this? Ahora, ¿qué más puedes hacer delante de un Dios que ha salvado tu vida? He danced before the Lord. Él bailó delante de Dios. It says he was wearing a linen ephod. Dice que está usando un ifod. There's other translations that say David danced naked. Hay otras traducciones que dicen que David danzó desnudo. I like this one. Me gusta este. But what the writers are trying to help us understand Pero lo que los autores están tratando de darnos a explicar is that David took his royal robes off es que David se quitó su túnica real because it wasn't about his royalty. porque no tenía nada que ver con su realidad de rey. It wasn't about anything that he could earn in life, No se trataba de algo que él podía obtener por sí mismo, but it was all about him. pero se trataba todo de él. And so let me summarize the story real quick. Y déjame asumir la historia rápidamente. King Saul's daughter, Michal, La hija del rey Saúl, Mical, she was David's first wife. ella era la primera esposa de David. She's watching David dance down in his underwear. Está mirando a David danzar ahí en su ropa interior And she gets all offended about it. y se ofende. And so when David comes into the house, Y cuando entra David a la casa, she says, ella dice, David, David, you acted like a fool today. te comportaste como un tonto hoy. That was embarrassing. Me trajiste pura vergüenza. You didn't carry the dignity of a king. No te presentaste como un rey debe de presentarse. You acted like a common peasant. Parecías un campesino. How embarrassing. ¿Qué tanta vergüenza? Do you know what David said to her? ¿Sabe lo que David le dijo a ella? David said, listen, Le dice, mira, I was a nobody when God picked me. yo era nadie cuando Dios me eligió. God picked me over your dad and over your family. Dios me eligió a mí más allá de tu papá y tu familia. And I was a nobody when God picked me. Y yo era nadie cuando Dios me eligió. And now that I'm a somebody, Y ahora que soy alguien, I want everybody to know quiero que todos sepan that it's not about me, que no se trata de mí, but it's all about him. pero se trata de Él. And so they have this conversation that's going on. Y tienen esta conversación que está llevándose a cabo. Now remember, we've said this several times in our series. Ahora, lo hemos dicho varias veces en nuestra serie, King Saul had a problem que el rey Saúl tenía un problema. that he cared more about what people thought about him A él le importaba más lo que la gente pensaba de él than what God thought about him. que lo que Dios pensaba de And a él. little bit of that characteristic Y un poquito de esa característica got into his daughter entró a su hija, because she's offended about what David did. porque ella está ofendida por lo que hizo David. He didn't act like a king, Él no se comportó como un rey and it looked bad on her. y se miró mal delante de You ella. see, to her, it's all about appearances. Para ella era todo que ver con la apariencia. Oh, what about you and me? Bueno, ¿y qué de usted y yo? Are we so worried about our appearances? Estamos tan preocupados de nuestra apariencia. So David worships the Lord. David adora al Señor. And so let me give you this definition for worship. Y déjame darte esta definición para la adoración. Worship means putting the worthiness of God on display. La adoración significa poner en exhibición el valor de Dios. In fact, when you worship, you're declaring the worth of God to others around you.
De hecho, cuando estás adorando, estás declarando el valor que tiene Dios a los que están a tu alrededor. Let me ask the question. Déjame hacer la pregunta. What does your worship tell others about your value of God? ¿Qué es lo que dice tu adoración a los demás del valor que le tienes a Dios? Can they see how valuable God is to you in the way that you worship? ¿Pueden ver el valor que Dios tiene para ti en la manera en que adoras? And I'm not trying to judge you, Y no estoy tratando de juzgarte, but if we're in here and we're singing about Him pero si estamos aquí, estamos cantando de Él and you come in late y llegas tarde, and you stand there with a bored look on your face estás ahí parado con una cara de aburrimiento and you're scrolling through your phone, y estás mirando en tu teléfono, just waiting for the singing to end so you Es- can sit down, esperando que la canción se acabe para que te puedas sentar. how much does that say you value God? ¿Cuánto comunica eso del valor que tienes a Dios? I'll just let that sit for a little bit. Vamos a dejar que se siente eso un ratito. What does that say about our value of God? ¿Qué dice eso de nuestro valor a Dios? Now, I get it. You're probably wanting to say, Mira, yo entiendo, quizás estás queriendo decir, Pastor, I'm just not that expressive of a person. ay, pastor, es que no soy una persona muy expresiva. That's fine, I understand. Está bien, yo entiendo. And I'll accept that Y yo acepto eso as long as siempre y cuando, your reaction to receiving $1 million siempre y cuando tu reacción en recibir $1,000,000 would be the same. sea igual. If I were to walk up to you today Si yo me acercara a ti hoy and I give you an envelope with $1 million in y it, te doy un sobre con $1,000,000 dentro de él, that much money would change your life. tanto dinero cambiaría tu vida. And if I give you an envelope with $1 million today, Y si yo te diera ese sobre con $1,000,000 hoy and your reaction is, y tu reacción es esta, well, okay, bueno, pues gracias. I guess I'll take it. Yo creo que sí lo agarro. Wow, Wow, don't really need it, realmente no lo but if necesito. you want to, Pero si quieres dármelo, oh well. bueno. If that's how your reaction would be to $1 million that can change your life, Si esa era tu reacción a recibir $1,000,000 que va a cambiar tu vida, then I'll buy your lack of expression entonces yo compro tu falta de expresión to the Jesus al Jesús who offers you salvation que te ofrece that salvación, changes your eternity. que cambia tu eternidad. The question is, do you value what Jesus did for you on the cross? La pregunta es, ¿valoras lo que Jesús hizo por ti en la cruz? You see, Jesus had a woman who came up to him one day Mira, Jesús, había una mujer que se le acercó un día and took her hair and started washing his feet with her hair, y tomó su pelo y comenzó a lavarle los pies her con su pelo, tears and her con sus hair. lágrimas y su pelo. And there are people that watched that. Y había personas alrededor que estaban viendo And they eso. said, oh, how inappropriate. Y dijeron, ay, mira qué inapropiado es How, eso. how undignified. Qué indigno es eso. And do you remember what Jesus said? ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús? In Luke chapter 7, En Lucas capítulo 7, Jesus said, Jesús dijo, to those who are forgiven much, aquellos a los cuales se les ha perdonado mucho, love much. aman mucho. Is it possible Es posible that the lack of your expression when it comes to worship que la falta de expresión cuando estamos hablando de la adoración is because you haven't quite understood the magnitude of God's love? es porque no has captado aún todavía la magnitud del amor de Dios. So let me give you one principle that ties all this together. Déjame darte un principio que ata todo esto. Worship should have elements of passion and self-forgetfulness. La adoración debe tener elementos de pasión y olvido de sí mismo. In 2 Samuel 6:22, En 2 de Samuel capítulo 6:22, David said, I'll make myself even more undignified than this. David dijo, me haré aún más indigno que esto. That word simply means self-forgetfulness. Esa palabra simplemente significa que se va a olvidar de sí mismo. David says, I'm going to forget about me David dice, me voy a olvidar de mí mismo and I just want to worship him. y solo quiero adorarle a It él. means I don't care what people are thinking about me. Dice, a mí no me importa lo que la gente está pensando de mí. I just want to be lost in worship towards him. Solo quiero estar perdido en la adoración con Because él. it's not about me, it's all about Porque him. no se trata de mí, se trata de él. And see, all throughout the Bible, A través de la Biblia there's
There's instructions about what worship is supposed to look like. Hay instrucciones sobre cómo se mira la adoración. There's 20 commands in the Bible that tell us to lift our hands in worship. 20 mandamientos en la Biblia que dice que levantemos nuestras manos en adoración. Let me just read a couple of them to you. Déjame leer unos cuantos de ellos para ti. Psalm 28 Salmos 28. says, "Hear the voice of my plea for mercy when I lift up my hands." Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Psalm 88, "Every day I call upon you, O Lord, I spread out my hands to you." Salmos 88. Yo Señor te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. Psalm 134, "Lift up your hands to the holy place and bless the Lord." Salmo 134, eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Yeah, Pastor, but that's Old Testament. Sí, pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. But we see that same posture modeled in the New Testament. Miramos ese mismo modelo enseñado en el Nuevo Testamento. 1 Timothy chapter 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. "I desire then that in every place the men should pray lifting holy hands." Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón. In the same way, we have multiple instances that command us to sing, to shout, to clap. Y de igual manera tenemos varios instantes donde nos están mandando a cantar, a gritar, a aplaudir. Psalm 32. Salmos 32. "Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart." Alégrense ustedes los justos, reconozcan en el Señor, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Psalm 47. "Clap your hands, all peoples. Shout to God with loud songs of joy." Salmo 47, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. So now, class, Ahora, clase, what kind of sentences are these? ¿qué tipo de frases son estas? Are they declarative sentences? ¿Son frases declarativas? Are they interrogative sentences? ¿Frases de interrogación? Are they imperative sentences? ¿O son frases imperativos? You're right. I know you wanted to say imperative. Estás correcto, sé que quería decir imperativo. What does the word imperative mean? ¿Qué significa esa palabra? It's a command. Es un mandamiento. Do it. Hazlo. Raise your hands. Levanta tus manos. Shout. Grita. Sing. Canta. Clap. Aplaude. They're commands to do in our worship. Son mandamientos de qué hacer en nuestra adoración. I know you're saying, yeah, but I don't feel like it. Yo sé que estás diciendo, sí, pero es que no siento hacerlo. If I don't feel like it, I shouldn't do it. Si no tengo ganas, no debería de hacerlo. That'd be kind of hypocritical. Sería un hipócrita si lo hiciera. I don't feel like it. No tengo ganas. Eh, 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 eh. eh. Since when ¿Desde cuándo? did feeling like it El tener las ganas de hacerlo be a condition to obedience? es una condición para la obediencia. Try that with your children. Trata eso con sus hijos. Hey kids, I cooked all the meal, Oye niños, mira, yo hice la cena, so I want you guys to wash the dishes. ahora quiero que laven los trastes. And the kids say, Y los niños dicen, I don't feel like it. pues es que no tengo ganas. You're like, oh, okay. Ok, está bien. You don't feel like No it. tienes ganas. Maybe later when you feel like it. Quizás más al rato cuando tengas ganas. I'll just do it. I'll do all the dishes. Yo los lavo. No. No. You take your chancla off. No. Es cuando sale la chancla. Okay. Se quita la chancla. All right. Since when ¿Desde cuándo? did feeling like it become a condition to obedience? El tener ganas es la condición para la obediencia. You obey because that's what obedience demands. Obedeces porque eso es lo que demanda la obediencia. Now let me tell you something about your heart. Ahora, déjame decirte algo sobre tu corazón. Let me tell you something about worship. Déjame decirte algo sobre la adoración. When I worship, Cuando adoro, even when I don't feel like it, aun cuando no lo siento, my heart starts bending. mi corazón se empieza a doblar. My heart starts wanting what my obedience is doing. Mi corazón empieza a anhelar lo que mi obediencia está haciendo. When I worship,
Cuando adoro, even when I don't feel like it. aun cuando no tengo ganas, My worship is a cry to God. mi adoración es un clamar a Dios. Would you align my heart with yours? Señor, alinea mi corazón con el tuyo. You see, this is how obedience works. Mira, así es como funciona la obediencia. The posture of our bodies El postrar de nuestro cuerpo guides our heart. guía nuestro corazón. That's how God designed us. Así es como Dios nos diseñó. In fact, today, De hecho, hoy psychologists have discovered how God designed us. los psicólogos han descubierto cómo Dios nos ha diseñado. Psychologists say that we're psychosomatic persons. Los psicólogos dicen que somos personas psicosomáticos. What that means Lo que significa is eso our body and our soul is aligned. es que nuestro cuerpo y nuestra alma está alineado. Better yet, intertwined. Mejor dicho, entrelazado. And so when I physically take a posture, Cuando yo físicamente tomo una postura, whether it's raising my hand sea levantar mis manos or if it's kneeling down, o caer de rodillas, posture that my body takes, el postrar que lleva a cabo mi cuerpo, my soul follows. mi alma lo sigue. And so when I physically kneel, Cuando físicamente caigo de rodilla, my soul bows with respect. mi alma se inclina con respeto. And I don't know what I'm going through or you're going through. Y yo no sé qué está delante de ti. There's times we say we don't feel like it. Hay veces que decimos que no tenemos ganas. Maybe we're tired. Quizás estamos cansados. Maybe we're going through a difficult time in life. Quizás estamos pasando un momento difícil en nuestra vida. Maybe we have questions we don't have answers to. Quizás tenemos preguntas y no tenemos la respuesta. Maybe we're just not aware of the greatness of God's love. Quizás no reconocemos la grandeza del amor de Dios. But here's the question I want to give you today. Pero esta es la pregunta que quiero hacer el día de hoy. The question is not whether we feel like worshiping or not. La pregunta no es si tienes ganas o no. The question is, what is God worthy of? La pregunta es ¿de qué es digno Dios? It's not whether you feel like worshiping or not. No es que si tengas ganas de adorar o no. The question is God worthy of your worship? ¿Es Dios digno de tu adoración? And so as we come to the end today, Mientras que llegamos al final del día de hoy, let me just put it as plain as I can. déjame ponerlo lo más sencillo que pueda. Some of us, Muchos de nosotros we need to repent of the dignity we carry in our life necesitamos arrepentirnos de la dignidad que cargamos en nuestra vida. because we're so worried about what people are going to think about us. Porque estamos tan preocupados de lo que va a pensar la persona de nosotros. You see, here's what I want people to think. Esto es lo que quiero que la persona piense. Like I ask you to invite a friend to come to church with you, Así cuando te digo a ti que invites a alguien a venir a la iglesia contigo, I do the same thing. yo hago lo mismo. I invite people to come and join me at church. Invito a personas que vengan y se junten conmigo a la iglesia. Yesterday, I met a new family in Midlothian. Ayer conocí una familia nueva en Midlothian. They've lived here for 2 weeks. Han estado aquí 2 semanas. And so I told them, I said, if you don't have a church home, I'd love for you to come to Life Church with me. Y les dije, si no tienen una iglesia que les llaman casa, me encantaría que vinieran conmigo. But sometimes when a friend comes with us to church, Pero muchas veces cuando un amigo viene con nosotros a la iglesia, we used to worship like this. adorábamos así. Now our friend comes Ahora viene el amigo and we're like, y estamos así. I don't want my friend to think I'm weird. No quiero que el amigo piense que soy extraño. And I hope nothing weird happens in church today. Y espero que nada extraño pase en la iglesia hoy. But here's what I want. Pero esto es lo que quiero. If my friend doesn't know Jesus, Si mi amigo no conoce a Jesús, I want them to see the passion that I have when I worship. yo quiero que vean la pasión que tengo cuando adoro. Because I want them to think, Porque quiero que piensen, that must be a God that I need to know. ese debería de ser un Dios que yo necesito conocer. Look, in the same way, sometimes you go through difficult times. De la misma manera, a veces cuando pasas unos tiempos difíciles, I go through difficult times too. yo también paso tiempos difíciles. There's times it's hard to worship. Hay tiempos que es difícil adorar. It's difficult, it's hard. Es difícil, no lo puedo hacer. And if you happen
to know the story of what I'm walking through, Y si tú conoces la historia de lo que yo estoy caminando and you see me with my hands lifted, y me miras a mí con mis manos with levantadas, tears on my cheeks, con lágrimas en mi rostro, kneeling before the Lord, arrodillado delante del Señor, I want you to think, yo quiero que ustedes piensen, that must be a God worth trusting. eso debería de ser un Dios en el que puedo confiar. The question isn't whether I feel like worshiping or not. La pregunta no es si tengo ganas o no. The question is he worthy of it? La pregunta es, ¿acaso no es digno de ello? And if he's worthy of Y it, si Él es digno, let's put the worthiness of God on display. pongamos lo digno de que es Dios en desfile. Let me just finish the story. Déjame acabar esta historia. Last verse. El último verso. I'll invite the worship team to join me. Y voy a invitar al grupo de alabanza a Verse 23 says, And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Now, let me be very clear. Ahora déjame hacerlo claro. This is not a declaration saying that infertility is punishment. Este no es una declaración diciendo que la infertilidad es un castigo. No, not at all. No, para nada. That's not what the author is saying. Esto no es lo que está diciendo el autor. What the author is saying Lo que el autor está diciendo is that our Savior, es que nuestro Salvador, King el Jesus, Rey Jesús, would come through the line va a venir a través de un linaje of the people who know how to worship. de aquellos que saben adorar. That King Jesus, Que el Rey Jesús, our Savior, nuestro Salvador, would come through the line of the people va a venir a través de un linaje de personas who stopped thinking about themselves, que dejaron de pensar en sí mismos, because all that mattered que todo lo que valía was Him, era Él, and they had a heart of worship. y tenían un corazón de adoración. Let me invite you to stand to your feet today. Deja invitarlos a que se pongan de pie el día de hoy.